Sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social, un programa que hacemos ustedes y nosotros y nuestros amables invitados del día de hoy. Los saludamos en este martes 24 de abril de 2014. Le damos como siempre una cordial bienvenida al licenciado en Economía e historiador Jesús Alberto Oliver Rodríguez, y sobre todo por la amistad que nos une y la amistad que le demuestras tú al programa, tocayo. Gracias. Mucho gusto en estar aquí nuevamente. Para la oportunidad de comentar temas de carácter nacional que nos afectan a todos es muy valioso. Muchas gracias, tocayo. Pero además, el día de hoy tenemos otro invitado, el licenciado en Filosofía y Administrador Público, Tomás Hernández Carballido. Eres bienvenido al programa. Muchas gracias, agradezco la oportunidad que me brindan de estar aquí presente en esta importante transmisión. Gracias. Y además nos interesa mucho porque tú eres originario de Oaxaca, y Oaxaca es uno de los estados que más sufre lo que pasa en el campo. Además es una de las capitales de Mesoamérica. Sí. Grandes capitales. El reloj de sol que pasa por Mexica, muchos le llaman azteca, es de origen zapateco. Y no lo digo yo, eso me lo comentó Guadalupe Marín, la hija de Diego Rivera, en Cuernavaca, en una comida que tuvimos. Sacó digamos, diferentes placas del reloj, o sea, niveles, como láminas. Sí. Y entonces dijo, mira, esto es zapoteco, esto así. Luego dijo, mira, si tú le pones a esto unos palitos, pues es materialmente un reloj de sol, que dependiendo de la posición del sol, te va señalando algún tipo de glifo. Entonces, es ella la que me dio ese comentario, y no es de dudarse porque la cultura zapoteca pues es más antigua que la mexica. Sí. ¿No? Así de sencillo. Entonces no tengo por qué no dudarlo. A lo mejor Guadalupe Marín esté equivocada, entonces nos equivocamos todos. Pero bueno, esto es un comentario para ponderar el valor de la cultura zapoteca. Muy bien. Tocayo, cuando hablamos del tema para este programa sobre la reforma agraria del 2014, y no. Es la reforma del campo. La reforma del campo. Y los foros para enriquecer la ley. Eso es. Ese es el tema. Es diferente hablar de la reforma agraria a hablar de la reforma al campo. Sí. Son dos conceptos distintos. Totalmente diferentes. O sea, una reforma agraria se hizo en México como resultado de la Revolución Mexicana. Se considera que el reparto agrario que se hizo es un reparto, desde mi punto de vista, de hombres sobre la tierra. Sí. Y se generó una gran dispersión, por cierto. Hoy que se sacó el censo del INEGI de educación, la otra vez estaba Luis de la Calle comentándolo, y dijo que en México había alrededor de cerca de 300,000 escuelas. Dijo una cifra así como de 258,000 escuelas. Dijo, aquí hay mucho más escuelas que en Estados Unidos. En Estados Unidos hay alrededor de 108,000. Pero las escuelas en Estados Unidos van por los niños en camión. Entonces aquí tenemos más del doble, o casi el doble de escuelas, pero muy dispersas. Y dice uno, y decía Zuckerman, en tono de asombro, que yo digo, bueno, no sé por qué el histrionismo de asombrarse
de que muchas escuelas rurales no tengan drenaje, cuando pues ese fue el plan. O sea, fue darles tierras en donde quisieran, en donde encontraran y demás. Y eso generó una dispersión muy grande que genera pues malos servicios públicos en todos lados, ¿no? Oye, y el drenaje y las escuelas y todo eso después. Entonces volvió una constitución aspiracionista, ¿no? El que no tengan drenaje un número considerable de escuelas, pues no es de sorprender. ¿Por qué? Porque la civilización algún día llegará a donde no llega ni el poder federal, ni el poder municipal, ni el poder estatal. ¿Sabes quién sí llega? El narco. Y llega con dinero y con armas. Entonces el campo está en una situación, pues yo diría, recompleja, porque está en manos del narco una buena parte. Luego los acaparadores. O sea, vamos a dar, sin conceder, que un productor agrícola o campesino, con muchos esfuerzos, logra agarrar y en un camión se trae buena parte de su cosecha y llega a la central de abastos. Y se puede negociar el precio de lo que traiga. Y le dicen, te doy tanto. Oye, no, pues ¿cómo vas a dar tanto? No, sí, no te doy. Bueno, pues no, de otro lado. Agarran un como walkie-talkie, ven las placas y dice 384 tal, es mío. Hazle como quieras. Nadie le va a comprar. Y si a eso le ponemos que si la propiedad ejidal ocupa la mitad del territorio nacional, quizás esto se haya movido cualquier cosa. Estoy hablando del último censo que se hizo, que yo conozco, de 1981. Se hizo para ver qué municipios eran productivos, potencialmente productivos y de subsistencia, para mandar baterías a los de potencialmente productivos. Se suponía que los productivos ya tienen capital y no tienen que requerir apoyos, pero los potencialmente productivos con un capital semilla podían detonar porque estaban cerca ya de los centros urbanos o porque ya tenían algún equipo y les hacía falta un camino de saca, un teléfono público por ahí. Ahora con los celulares todo eso se ha simplificado, pero bueno, que hay muchos lugares donde no hay señal de celular, por ejemplo. Efectivamente. Entonces el campo, estábamos comentando las cifras de el crédito por nómina, que a las gentes que tienen empleo le sale ahí, te ofrecemos 3 meses de tu salario. En este periodo, lo que va el año, el primer trimestre, ha crecido, por ahí vi, pues una cifra cercana al 160%. De personas que están aprovechando sus créditos, ¿para qué? Pues para consumir, es crédito al consumo, ¿verdad? O para pagar deudas, porque el crédito al consumo en las tarjetas de crédito es el más caro de todos. Sí. O sea, si tú consumes 100 y pagas 90, no pagaste el total, te van a cobrar por los 100 y por los 50 días. Más, si no pagas, te van a cobrar gastos de cobranza, intereses, intereses moratorios. Entonces es, pues de los créditos que yo conozco, es el más caro. Entonces la cartera de crédito al consumo también está subiendo. El número del porcentaje, el número de desempleados o gente que se dedica al comercio informal está bordeando los 30 millones de personas. Sí, entonces 30 millones. La situación del país tiene cara de crisis, ojos de crisis, hambre de crisis, tiene peinado de crisis. Yo creo que sí hay una crisis ya. O sea, ya cuando es como todo tiene límites, ¿no? Y esto yo creo que ya está en una situación muy compleja. Entonces hemos oído hablar de reformas financieras, reformas energéticas, reformas electorales, y ahora dicen que va a haber una reforma al campo.
Y tú me dices, oye, pero no, ¿qué diferencia hay entre una reforma del campo Agraria, y una reforma agraria? Bueno, que una reforma agraria cambia el tipo de tenencia de la tierra. Eso es. ¿No? Eso es. Y una reforma al campo, en los términos que aquí lo están planteando, yo no quiero ser grosero, porque no hay que ser grosero. O sea, yo creo que uno puede hablar correctamente sin sarcasmos ni nada. Y yo creo que la reforma al campo, advirtiendo que no habrá cambios constitucionales y que se anuncian foros para enriquecer la ley actual, pues eso sí se me hace una vacilada, con todo respeto. Aquí en este artículo dicen que van a invitar a los de siempre, o sea, a la antigua reforma agraria, hoy Sedeto, a la Zagarpa, o antes Sarcho, hoy no sé cómo se llama, al Consejo Agrario Permanente, y van a invitar a funcionarios extranjeros de Argentina, que tienen una crisis tamaño caguama, a los foros, y también van a invitar a universitarios. O sea, es un mero protocolo. ¿Por qué? Porque no se va a cambiar nada. Ahora, si dicen, no, es que estamos haciendo una reforma financiera para aumentar la oferta. Bueno, aquí hay un artículo de un cuate que comenta que cuando uno oye las declaraciones del sector privado y del sector público, parece que están hablando de dos países diferentes, ¿no? Pareciera que cuando oye uno el discurso de los funcionarios públicos, es como para no irse a reír, ¿no? Como lo estamos haciendo. Pero cuando uno oye los comentarios del sector privado, es como para ponerse a llorar. O sea, porque el crédito en esta primera parte del año, pues no ha crecido. Y como dijo el otro, y las mejoras que se pueden presumir, calcular o estimar de las reformas que hoy todavía se están discutiendo, las reformas secundarias en el Congreso, a la de telecomunicaciones, entonces, quién sabe cuándo este país vaya realmente a poder retomar, bueno, no a retomar, porque tenemos 30 años en recesión de empleo. O sea, si nada más crecimos al 2.3 en 30 años, muchas veces, si no decimos otras cifras, no entendemos esta cifra. China ha podido crecer, no sé, los últimos 20 años, arriba del 10% anual. Y eso le ha permitido generar, no sé, 22 millones de empleos anuales. Si China crece 7.6, no va a generar los 22 millones que necesita. Entonces va a entrar en una recesión de empleo. En Estados Unidos dieron por llamar recesión cuando 2 trimestres sucesivos no se crece. Bueno, esa es una recesión de crecimiento, ¿no? Porque 2 trimestres no se crece. Pero cuando tú hablas de 30 años, que el crecimiento no da para absorber el crecimiento del empleo, y tenemos las cifras que estamos manejando de 30 millones en el comercio informal, pues esa es una recesión, no de crecimiento, pero sí una recesión de empleo muy profunda. Hay hoy la juventud con estudios, no solamente aquí, en España todos leímos la nota de que había 3 o 4 decenas de doctores muy jóvenes que se estaban yendo a Costa Rica o a otros países a trabajar porque en su país no los estaban admitiendo. Aquí hay un artículo de Reyes Heroles que me llamó la atención porque dice Federico Reyes Heroles, dice, algo en la economía de México no funciona. Y luego aquí se pregunta, ¿cómo es posible que los propios inversionistas mexicanos encuentren mejores condiciones en otros países que en México? ¿De dónde operan? ¿Qué nos falta? Pues nos falta una reforma agraria que cambie el régimen de tenencia. ¿Por qué? Porque a estos foros que se anuncian, ya te dije quiénes van a invitar. A los que deberían de invitar son a los pequeños, mediano y microempresarios, que tienen talento, organización, empuje, capital, para distribuirlo a toda la República.
O sea, sería una política pública que echaría a andar la economía. No somos el país de finales del siglo XIX, no estamos en 1930, ni siquiera estamos en 1970 cuando nos pusimos los ojos en China, en Mao, no en Deng. Si hubiéramos puesto los ojos en Deng, probablemente haríamos como China ahora. Los pusimos en Mao Zedong. En los años 80 hicimos una ley de fomento agropecuario y sacamos la chequera, ¿no? El sistema alimentario mexicano. Si en el producir no importa el costo, le hace el SAM y cómo lograrlo. O sea, 10 millones de hectáreas se habilitaron. Hay que preguntar cuánto pagó el seguro agrícola y ganadero de todos los siniestros que yo creo que en muchos casos no se llegaron ni a sembrar. Ese es el origen de la quiebra del Ban Rural y de la Naxa. Entonces, ya sacamos la chequera, ofertamos el crédito, habilitamos y no pasó nada. ¿Qué pasó? ¿El mexicano en el campo no está acostumbrado a pagar sus deudas? ¿Por qué no pudo recuperar el gobierno esos préstamos? No, es que está corrompido. Hay corrupción. O sea, si tú vas y te dan un dinero, un crédito, sí, para plantar maíz, y aseguras sin que la planta ni siquiera haya sumado, pues a lo mejor no plantaste, ¿no? Y entonces, como no tienes plantas, pues tienes la evidencia y entonces el seguro te paga porque está amarrado al crédito. Entonces surge la corrupción. Eso no pasaría si fuera la participación, como te digo, de los pequeños, medianos y microempresarios, porque estas gentes tienen una necesidad de trabajar tan ingente como medieros o como sea, pero estas gentes no son tontas, no se van a meter de medieros en tierras ejidales. ¿Por qué? Porque a lo mejor no recuperan su capital. Digo, no, eso lo sabemos todos. Entonces yo creo que poner en el tapete llamar la atención sobre esta noticia que salió en marzo, y que anuncian foros para abril y mayo. Ha estado muy soterrada la cara de Cruz López aquí sonriendo. Me parece un poco que es como que el rostro del régimen. Un poco está diciendo, háganle como quieran, pues no se va a mover la Constitución. Mi estimado Tomás, ¿qué impresión te da de esto? Bueno, a mí me parece que evidentemente estamos en crisis. Es una crisis crónica, valga la expresión. No es una crisis aguda como la del 95, la de más atrás, de los años 70 y 80. Pero estamos en crisis. Acabo de regresar de Oaxaca, parafraseando a Whitman, de esa Oaxaca pisiforme donde yo nací, y me doy cuenta de los grandes contrastes que se dan a nivel nacional, habiendo estado previamente en Chihuahua y en San Luis Potosí. Entonces, México no es un México, son varios Méxicos, y eso no lo acabamos de entender en el análisis, ¿sí? Cuando Oaxaca se niega a aceptar una legislación hecha en el escritorio o desde la OCDE, ¿sí?, para ser impuesta en una región que está viviendo una etapa de pobreza extrema, ¿sí? No puedo más que preguntarme, bueno, ¿de qué se tratan las políticas públicas? ¿Sí? Si de hacerlas desde un escritorio, obedeciendo consignas internacionales, o es a partir de un análisis estratégico, ¿sí?, focalizado, ¿sí?, alcanzar políticas públicas diferenciadas a nivel nacional. Porque no es posible aplicar una misma política en una región deprimida, ¿sí?, con grandes rezagos sociales, que en un estado como Nuevo León o como alguno del norte. Yo creo que esa Oaxaca sigue siendo un caudal, es un gran reservorio, ¿sí?, de mestizaje, de cultura mestiza e indígena. Creo que una de las más importantes del país, si no es que la más importante. Sí, es verdad. Entonces, ¿qué sucede allí?
frente a un México moderno que viene desde el norte, o que viene desde el centro, o que viene desde el exterior. Pues simplemente debemos tomar en cuenta que hay varios Méxicos. Y en la crisis que estamos viviendo, que es una realidad, porque la sentimos diario en el bolsillo, la sentimos diario, ¿sí?, en la canasta alimentaria, mínimamente en la canasta alimentaria, pues ahí está presente, y no podemos hacer políticas generales. Esa es, creo que, una primera idea que tengo. Ahora, ¿qué sucede? Tan es así que no podemos reducir también la crisis, o patentar una etiología de la crisis a partir de los problemas del campo, o de una larga historia de tenencia de la tierra, indebida, incorrecta, no pertinente, ¿sí?, que probó su fracaso durante todo el desarrollo estabilizador y posteriormente hasta la fecha. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues no reducir en primer término también la crisis económica, pues echarle la culpa al campo, porque no es el campo el que tiene la culpa, ¿sí?, sino es un problema más complejo. Entonces habría que considerar otras variables para entender al campo y entender la crisis económica que estamos viviendo. Muy bien, muchas gracias. Pues mira, yo sí creo que es un tema muy complejo. Yo le he seguido 40 años la pista a la discusión del campo, porque pues de 69 yo tomé economía agrícola con Edmundo Flores, y de 70, ponle tú, de 70 a 2000, a 2010 son 40 años, a 2014 pues ya son 44 años de estar discutiendo este mismo tema y dándole seguimiento a la discusión. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista, ¿cómo te decir?, de la eficacia de la producción per cápita de 4 granos básicos, o sea, sería un indicador para ver pues cómo se ha comportado el campo de México, dando por sentado que pues, los componentes culturales de México son muy diversos, muy plurales, ¿no? Entonces, la producción per cápita de granos arrancó creciendo después de la depresión, y ya sea por los créditos de la Segunda Guerra o por la condonación de deudas de 42, las posibilidades del crecimiento del mercado interno, pues el tipo de economía que todavía no se abría realmente al exterior. O sea, todavía no llegaban las ensambladoras. Las ensambladoras llegaron por ahí de los 60. Y por ahí de los 60 llegaron muchos créditos al terminar la Guerra Fría y el Plan Marshall, entrar después del Sputnik para abajo. Todos los Estados Unidos vieron en América Latina un gran filón para desarrollarse. Jean-Jacques Servan Schreiber, en los años 60, escribió un libro que se llamaba El Desafío Americano, y en donde ya planteaba que los Estados Unidos no requerían tener la tierra, nada más tener las posibilidades de que la General Electric, la General Motors y sus empresas se transnacionalizaran, como lo hicieron. Entonces, ¿qué sucede? Que la producción per cápita de granos básicos creció hasta el año de 65, de acuerdo a las cifras de la SARCH, porque tienen la producción de todos los productos de México desde 1925 a la fecha. No sé si a la fecha, pero eso lo llevaban cuando yo trabajé 30 años y era un cuadernillo que era de uso cotidiano. Entonces, de 65 para acá empezó a decaer. Lo explican muchas cosas. Lo explican que hubo una gran cantidad de dinero que vino del exterior y que obviamente fue para ferrocarriles, para aeropuertos, para carreteras, para hoteles, para el impulso al sector turismo, para la industrialización, para la industria eléctrica, más tarde por el petróleo. Entonces todo eso jaló gente del campo. Entonces el campo empezó a decaer
a pesar de la multiplicidad de empresas creadas en los 60 por el Estado para beneficio del campo. Seguramente se acuerdan de Conafrut o, sí, o del Fideicomiso de La Palma, o del café, o del coco, del cacao. O sea, a mí me tocó participar en la desincorporación de alrededor de un centenar de empresas en 1989, 90. ¿Y qué pasó con esas empresas? Lamentablemente, muchas de ellas desaparecieron porque por estar asentadas en terrenos ejidales, pues no se pudieron vender, o sea, nadie las pudo comprar. Entonces, lamentablemente, el cierre de esas empresas cegó un número de empleos importantes, que para una economía mexicana era muy significativa. Claro. Entonces, no es echarle la culpa al campo, pero simplemente, digamos, una de las primeras escuelas económicas que precede al liberalismo y donde abreva el liberalismo es la fisiocracia. La fisiocracia es una escuela económica, la primera que sistematiza, que ya lo mete al enfoque de sistemas, con el doctor Quesnay. Pues como te dije en algún otro programa, no se pudo dar en otro país más que en Francia, porque tiene la mejor agricultura del planeta, ¿no? Entonces es muy evidente ahí que buena parte de la riqueza de los sectores secundarios y terciarios se genera en el campo. Bueno, aquí buena parte de los paradigmas nacionales se generan en el campo. ¿Por qué? Porque el campo es la primer paraestatal de la Revolución Mexicana, y por lo que veo viene siendo de las últimas. O sea, el Kolhoz, que era un acrónimo de Kolektivae, no los rusos, la segunda palabra era otra, tenía una oferta de tierra gratuita y a perpetuidad. Es muy parecido al concepto del ejido, nada más que el ejido todavía sobrevive y el Kolhoz ya cayó. En estos 2 meses he estado recortando artículos. Aquí tienes toda una historia, artículos de gente inteligente que ha escrito noticias. Dice, me voy a permitir comentar las cabezas y quizás algunos comentarios para que vean cómo esto, bueno, pues es compartido por periodistas. Empezamos por el anuncio que se hace de que había foros para enriquecer la ley, que buscan un consenso, pero sin que, como el Club de Toby. O sea, yo creo que a esos foros tendrían que participar, si algo tendría yo que decir en esto, los pequeños, medianos y microempresarios. De otra manera, no se le va a dar gas, ni organización, ni capital a lo largo y ancho del país, porque entre los sindicatos del Estado, a los estados y a los municipios les deja muy poco dinero para inversión. O sea, entonces necesariamente a muchos ejidos penetra el narco, con dinero y con armas. Entonces los ponen en una condición de indefensión, ¿no? O sea, el crimen organizado, porque llamarle narco pareciera que todo el problema es del narco, y no, es el crimen organizado. O sea, los acaparadores forman parte del crimen organizado. Los que agarran a los migrantes y los meten de mulitas y les ponen armas y los migrantes no se pueden quejar con nadie porque están indocumentados. Entonces el crimen tiene un auge del narco por abandono del agro. El agro está mal tutelado y peor administrado, y el Estado está empobrecido como para poderlo atender, como en teoría era la idea ya hace casi como un siglo, ¿no? Dice Federico Reyes, pues ya lo comentamos, dice, algo en la economía de México no está funcionando. Dice, ¿cómo es posible que los propios inversionistas mexicanos, bueno, pues hablamos de los pequeños, medianos y micros, no, porque él habla de los inversionistas mexicanos que encuentran mejores en otros países, es el gran capital. El gran capital puede invertir donde le dé la gana, incluso en México. Pues el capital no tiene patria, ¿no? Se va a buscar 2 Méxicos, el exitoso y el retrasado. Aquí citan un estudio de McKinsey
que las soluciones para elevar la productividad, mejorar el crecimiento económico son diversas, pero se encuentran mejorar el ambiente de negocios. Bueno, pues si no participan los pequeños, medianos y micros, ¿cómo mejorar el ambiente de negocio en el campo? O sea, si esa es una de las recomendaciones, aquí como dice Cruz López, no se va a modificar la ley. Si puedo hacer un comentario en relación a esos foros que se prevén, o sea, no sé si ya iniciaron. Sí, ya iniciaron. Justamente lo que comentaba, todas las políticas se hacen desde el poder, y desde el poder económico y poder político. No hay intención real de que haya cierta racionalidad social en las políticas que se están gestando o que se van a imponer. Finalmente se imponen ciertas políticas. Lo podemos ver en los debates de las reformas anteriores del 2013. ¿Qué sucede con la reforma energética? A mí me sorprendió ver en algunos debates, pues todos estaban de acuerdo, excepto a Cuauhtémoc Cárdenas, que pues allí estuvo jugándole al debate y pues era el único que estaba en contra, por mencionar uno de las conferencias que se dieron, donde se dio la discusión, que no fue discusión, fue exposición de ideas. Finalmente, 2 días después me entero en el periódico de que uno de los participantes en el debate, que obviamente estaba ardorosamente a favor de la reforma energética, pues ya tenía lista su empresa para intervenir en la producción petrolera, en todas sus fases. Entonces, bueno, pues finalmente muchos de los foros terminan siendo pues una formalidad democrática o pseudo democrática para imponer una legislación que ya se cocinó desde el poder y desde las cúpulas del poder, de ese poder que no nada más es el político, sino que de ese poder político que está dependiendo del poder económico. Oye, tocayo, ¿a dónde llevará todo esto? Con la experiencia que tú tienes de tantos años, lo que has estado analizando en esos últimos meses, ¿a dónde crees que lleve todo esto, tocayo? Pues mira, ya, como dice el otro, ya estamos en la crisis. O sea, esto, ¿cómo te diré? Se va a agravar, vaya. Se va a agravar porque las condiciones estructurales no dan para que crezca el país. O sea, aquí, por ejemplo, está Ángel Verdugo, que me parece uno de los mejores comentaristas de los últimos años, ¿no? Su cabeza dice: en 100 años no hemos resuelto el problema agrario. Se pregunta, ¿por qué? ¿Por no saber o por no querer? ¿No? Entonces, hoy muy pocos son los países donde se limita la propiedad rural. Fuera de África, dime uno. O sea, fuera del continente africano, y ya es una situación muy superada. Entonces, yo recomiendo a Ángel Verdugo porque me parece que estamos en una sintonía muy próxima. Aquí menciona otro muy interesante, dice: cuidado con el crédito por decreto y el uso desbocado del gasto. Revisemos lo que nos pasó de López Mateos a López Portillo. Pues nos generó una crisis de 83 para acá, que de la que todavía no salimos. Entonces, tratar de volver al modelo de los años 30 o de los años 60 o de los años 70 es, ¿cómo te diré? Guillermo Ortiz otra vez dijo una frase que me gustó, dice: es como si al borracho lo vas a aliviar dándole otra de tequila. O sea, no puedes tomar la misma receta que generó la borrachera para superarlo, ¿no? Entonces, el hablar de que hay que incrementar el gasto y que los países adelantados tienen políticas contracíclicas, bueno, políticas contracíclicas que no necesariamente son incremento en el gasto, ojo, son políticas que hacen cambios estructurales en la crisis para poder repuntar, porque no es necesariamente un aumento del gasto, sino un cambio en la estructura, ¿no? Aquí tiene otro Verdugo que dice, es del 10 de abril: ¿qué haremos con el campo y los millones de miserables que en él apenas sobreviven?
Entonces, tenemos muchos, o sea, yo no creo que haya una sola variable que se salva del componente del campo. Hay dos cosas que me gustaría mencionar antes de cederle de nuevo la palabra a Tomás, porque siempre es muy importante un tercero. O sea, el hombre dice y piensa ilimitadas tonterías si está él solo. El otro lo espejea, lo dice, espérate. Entonces, por eso me pareció interesante invitarlo a él, por esa formación de filósofo y por la experiencia que tiene de administrador público, y para presentarlos, ¿no? Mira, una de las primeras cosas es el enfoque de sistemas. El enfoque de sistemas fue originalmente gestado por los llamados cameralistas, de origen alemán, que después, en el siglo XVIII, permearon en Francia. Y Henri Fayol creó toda una escuela del enfoque sistémico. Y este enfoque de sistemas lo aprovechó Taylor, que era de alguna manera el management, el gerente de administración o de ingeniería industrial de Ford, en la fabricación del Forte. Esto fue por los años 20. En los años 30, el enfoque de sistemas en la represión le pegó a la Escuela de los Anales en Francia. Y luego le pegó con Vasily Leontiev, un cuate de origen soviético, y que se fue a trabajar a Estados Unidos para optimizar los recursos de la guerra. Y luego le pegó a los filósofos, y luego le pegó a los psicólogos, el psicoanálisis en grupo. Entonces el enfoque de sistemas es algo que hoy es uno de los enfoques más importantes. Tienes el sistema agrícola, el sistema militar, o el sistema de medicina, el de educación. Tú vas ahí articulando todos los sistemas, porque todos los sistemas entran en juego. Esa es una de las cuestiones que quería acotar. O sea, es muy difícil ver el campo nada más con los cuates de la Zagarpa, de la SEDETU, del Consejo Agrario Permanente, con la embajadora de Argentina y con los universitarios. O sea, se me hace que es un mero protocolo, ¿no? Luego, aquí sigo a Thomas Gilpin. Es un libro que se publicó 2 años antes de que se llegara la Unión Soviética. Eso es lo que se me hace muy interesante. Es la economía política de las relaciones internacionales. Palabras más, palabras menos. Él dice que entre el siglo XVI y el siglo XIX se generaron 3 sistemas económicos fundamentales. El liberalismo, que como decíamos incluye a los fisiócratas. Primero el mercantilismo, del siglo XVI al siglo XVIII. En el seno del siglo XVIII surgen los fisiócratas y los liberales. Y como respuesta a eso viene el pensamiento marxista. Estos son, grosso modo, en 4 siglos, los 3 grupos de pensamiento económico fundamental. Y en el siglo XX, a la decadencia del liberalismo, surgen los nacionalismos en términos generales. Mao, Hitler, Benito Mussolini, Oliveira Salazar, Juan Domingo Perón, Lázaro Cárdenas, Roosevelt, Stalin. Son ganado muy variopinto, pero pudieron haber formado parte de un mismo contexto histórico, llámese mercantilismo o liberalismo. Formaron parte de un periodo en donde lo que predominó fue el nacionalismo, con sus diferentes modalidades, ¿no? Crímenes más y crímenes menos, ¿no? O sea, y sí es muy importante ver que en el caso de México el nacionalismo se manifestó a 36 con la figura del ejido colectivo, que es de la misma generación del kolkhoz soviético. Y a la decadencia de los llamados nacionalismos surge el neoliberalismo. O sea,
aquí nosotros vemos que el neoliberalismo también tiene a personajes muy diferentes. No podemos negar que en 1973, y como consecuencia de los créditos del Alpro, entró el neoliberalismo de una manera violenta a Chile, pero siguió con Argentina, siguió con Brasil, siguió en 79, cuando aquí estábamos en el boom petrolero, estaba en crisis Inglaterra y Estados Unidos, los países dependientes del exterior. Entonces en 79 llegó Margaret Thatcher y en 80 llegó Reagan, pero aquí en México llegó de la Madrid en 83 cuando se cayeron los precios. Entonces el neoliberalismo ha sido la consecuencia de la forma de articular de los nacionalismos. En China forma parte de esta etapa del neoliberal Deng Xiaoping. O sea, si antes decíamos que formaba parte de los nacionalismos Mao Zedong y Lázaro Cárdenas, ¿por qué no mencionar que estos son neoliberales? Todos, porque están entrando en la reproducción ampliada de las relaciones de producción capitalista. Sin embargo, todavía hay nacionalistas que se ven hoy cada día más raros. Uno de ellos se llama Maduro, otro de ellos se llama Cuba, o los Castro, ¿no? O sea, son nacionalismos que en medio de esta globalización, o como gustan algunos de llamar, neoimperialismo, se está desarrollando. Pero realmente el nacionalismo es un sistema de pensamiento que declinó. Winston Churchill decía que el que a los 20 años no es comunista no tiene corazón, pero el que a los 40 años sigue siendo comunista no tiene cerebro. Esto lo debe de haber dicho ahí por los años 40, a la altura del gran dictador, ¿no? De Chaplin en 41. Sí. Entonces 20 años para atrás, pues te das cuenta que es cuando estaba aquí naciendo el Partido Comunista, ahí por 18, 19, ¿no? Pero si tú estás en 40 y te vas 20 años para adelante, pues tienes a López Mateos, el periodo de López Mateos a López Portillo. Ahora bien, el caso de Echeverría es emblemático, porque Echeverría le echa porras tanto a Benito Juárez como a Cárdenas. Benito Juárez fue un liberal a ultranza que quería prohijar la venida del capital exterior, como lo hizo después Díaz. O sea, ellos formaban parte del universo de liberales. En cambio, Echeverría, ya muy desfasado, seguía poniendo incienso a los dos, uno liberal y uno nacionalista, y además creó la Secretaría de la Reforma Agraria, cuando ya desde 65 ya empezaba a toser todo. Entonces nosotros tenemos que realmente de López Mateos a López Portillo se sentaron las bases estructurales para lo que ha sucedido después. En los 80 se crearon la Ley de Fomento Agropecuario, que junto con la modificación al 27 constitucional de Carlos Salinas, son dos lecciones de cómo no se deben hacer las cosas. Y te cedo los trastes. Bueno, yo creo que ese gran desarrollo teórico e histórico que has hecho ha tenido como protagonista central al gran capital. Y en primer término, en los primeros tiempos al capital. Pero en estos tiempos es el gran capital, el verdadero personaje que está dictando toda una serie de comandos, políticas, y no creo en la teoría de la conspiración, simplemente que creo que frente a los hechos es difícil retraerse, ¿no? Entonces, desde el mercantilismo que tú mencionaste, que da nacimiento, o de alguna manera es expresión primera de ese capitalismo incipiente, ¿sí? De esa emergencia de la pequeña burguesía, ¿sí? Que salía de los burgos medievales, ya no ya más bien en época renacentista, hasta el gran capital de hoy. Creo que lo que ha estado fundamentando y toda la serie de situaciones gubernamentales, políticas, económicas, históricas, ha sido el capital y sus necesidades de reproducción. Pienso que por ahí está la cuestión
más que en ver la sucesión de teorías o de corrientes o escuelas económicas. Por otro lado, yo no vería tanta diferencia, salvo tu mejor opinión, entre el nacionalismo y finalmente el neoliberalismo, porque el neoliberalismo global efectivamente rompe con los nacionalismos, pero por las necesidades del capital global. Estoy de acuerdo. De la necesidad de traslado de todos los movimientos financieros, ya bajo una tecnología de segundos, ¿no? De oprimir un botón y trasladar capitales en cualquier parte del mundo, y destruir economías o fortalecerlas, ¿sí? Entonces, sin embargo, en un principio creo que el nacionalismo, pues en plena época no neoliberal, no necesariamente, sino era keynesiana, si acaso hay alguna diferencia, tú me dirás que eres el experto, pero pues cuando Lázaro Cárdenas, pues no había precisamente una profunda afirmada, de manera afirmada, un capital global transnacional. Existía, pero no era en los términos en que se está dando en estos momentos, ¿no? Entonces yo creo que habría que hacer un recuento en relación a esa causalidad de los problemas del campo. Yo quisiera plantearte dos preguntas, tú que eres el experto, vuelvo a repetirlo, y yo el ego. Está bien, Tomás. Uno, ¿por qué dejamos de ser autosuficientes alimentariamente? ¿Cuál fue el momento clave y qué pasó en ese momento, en esa etapa histórica de nuestro país, cuando perdimos la autosuficiencia alimentaria? Me acuerdo mucho del SAM, de la época de López Portillo todavía. Esa es una pregunta, porque eso, hasta donde parece, se dio hasta Díaz Ordaz o hasta Echeverría, ¿sí? Esa autosuficiencia alimentaria. No, yo pienso que la otra pregunta es, ¿qué pasó con el ingreso al Tratado de Libre Comercio, con el campo? Porque me parece a mí que entramos de manera poco reflexiva, poco planeada y poco favorable para el pequeño productor agropecuario del país. Me parecen muy buenas las preguntas. La primera, desde mi punto de vista, de la producción per cápita de los cuatro básicos, el año 65. Ya hace rato apuntamos algunos comentarios de cómo efectivamente el capital se transnacionalizó y promovió la urbanización y la inversión en muchos renglones. No se invirtió entre 60 y 80 en agua. O sea, si ustedes ven la estadística de la capacidad de almacenamiento de agua, ustedes ven que después del gran proyecto alemanista de hacer 24 presas, con crédito y todo, pues se terminó de pagar y se quedaron las presas. Pero de 60 a 80, pues la competencia de los proyectos de agua competía con la Coca-Cola, por decir algo, ¿no? O sea, ahí había una competencia desigual. Entonces creció el parque vehicular de bicicletas, de automóviles, de televisiones, pero de agua no. Entonces 65 es un dato, es un dato muy importante. Ahora bien, yo creo que el capital, pues sí, es un hilo conductor, pero es diferente el capital. Yo creo que el capital comercial es el que predomina en el mercantilismo, y el capital industrial es el que predomina en el siglo XIX. En una discusión entre André Gunder Frank y Rodolfo Piqueros, no sé si te recuerdas de ella, de capitalismo o feudalismo, que Carlos Fuentes dijo que América Latina era un decrépito castillo, a lo mejor era un decrépito castillo feudal con fachada capitalista. Y el otro, y decía, pues Gross, eso suena poético, pero es falso, dice, porque en todo caso es un decrépito castillo capitalista con fachada feudal. O sea, la verdad es que el capital industrial es el siglo XIX, pero ahorita estamos en el predominio del capital financiero.
¿no? O sea, estamos hablando del mismo cuate, nada más que con diferente traje. Pero ya estamos enfrente de que sea el capital tecnológico, o sea, la relación tecnología-capital, ya desbancó al binomio capital-trabajo. O sea, ya no son, ¿cómo te diré? En el mundo de la globalización, los líderes laborales, los que están en el centro del asunto. ¿Por qué? Porque ya es una discusión que está en el mundo de la globalidad. Los salarios, no como quiera que sea, los vas a subir. O sea, no puedes cada final de sexenio aumentar los salarios mínimos para ser parte de la campaña electoral, porque ya no es tan fácil que lo hagas. Entonces, bueno, efectivamente el capital se viene desdoblando, y yo no estoy por un, ¿cómo te diré?, por un esquema socialista, porque eso también es muy importante, ¿no? Porque a principios del siglo XX, pues un poco como que en México se tenía la impresión de que estábamos haciendo cosas que iban armadamente para, por asalto, llegar al socialismo, ¿no? Pemex en alguno de sus tantos momentos, quizás en uno de sus objetivos, si el plan seccional tenía ejidalizar a todo el país, Pemex, ¿por qué no iba a tener llegar al socialismo como objetivo, ¿no? O sea, estas son cosas que sucedieron en México y está documentado. Entonces, yo lo que comento es que en México lo que necesitamos es desarrollar un modo de producción capitalista articulado, nacionalista, pero nacionalista en el buen sentido de la palabra, no en el nacionalismo folclórico, ¿no? Arido American Way of Life, ¿no? O sea, en 1900, en la interguerra, ¿no? 42, 43, se dicen de una mexicana tipo Dolores del Río que andaba en Europa, y entonces pues de repente estaba en una reunión, un cóctel ahí con los alemanes y todo, y entonces una de las alemanas dijo: oye, qué bonitas medias traes. Y entonces aquella, con ese deje de Dolores del Río, dijo: sí, las compré a very good cheap en París, ¿no? O sea, las compré muy baratas en París. Y entonces le dijo la alemana, dice: yo voy a usar unas como esas cuando la produzca la industria alemana. O sea, esa era la voz de una nacionalista, ¿no? Aquí en México no somos nacionalistas. O sea, somos nacionalistas en las películas que hace Diego Luna, que ahora está en cartelera, ¿no? El mexicano que casi fractura Estados Unidos, ¿no? César Chávez. O sea, somos un folclore. Pero en lo que realmente debemos ser nacionalistas, revisemos la lista de proveedores de Pemex, revisemos la lista de proveedores de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, no le dan el beneficio de la duda a los proveedores nacionales. O sea, tenemos realmente si nosotros nos pusiéramos como Proust a hacer una novela de En busca del nacionalismo perdido, no, pues llegaríamos hasta las cuevas de Chicomostoc, ¿no? Porque bueno, lo que pasa es que en términos formales somos muchas cosas que el mundo civilizado que le hemos copiado al mundo de Occidente, ¿sí? Pero en términos reales nos falta mucho por hacer, ¿sí? O sea, por decir, no somos racistas ni institucional ni legalmente. Pero culturalmente lo somos. Somos racistas porque hay una cultura, una nata de ideología, de mentalidad colectiva que denigra lo indígena, aunque nos lo aprovechemos oportunistamente para presumir que eso fue una gran cultura, pero no queremos un indio a un lado, y por eso mejor, qué bueno que tú no lo fuiste y me invitaste, mi querido doctor. Entonces, y así sucede con los nacionalismos, ¿no? Pues somos nacionalistas de dientes para afuera, ¿sí? Sí. Somos nacionalistas, pero predominan ciertos intereses muy particulares en relación a los contratos que tú mencionas. Pues se prefiere cobrar en dólares que en pesos. Entonces, la gran corrupción que nos atosiga, creo que ha sido una gran rémora para el desarrollo económico integral de nuestro país, ¿no? Fíjate, Francia es un país que se distingue por ser un país nacionalista. Los habitantes, los franceses, compran sus propios productos antes que comprar productos extranjeros. Y es una tónica que se tiene,
ancestral. Bueno, tienen muy buenos productos a comprar. También tienen, efectivamente, ¿no? tú lo has dicho, vamos, si alguien sabe producir en el campo son los franceses. Pero además, el hecho de poder tener ese orgullo de decir, esto que nosotros estamos produciendo es de la mejor calidad y es lo que yo consumo, eso hace diferencia también. Por supuesto, aquí en México, bueno, pues tenemos algunas cuestiones en las que somos número uno en tequila. O sea, no creo que haya ningún país del mundo que nos compita, ¿no? Claro. Y es que en los trópicos no se da el vino. El vino se da en Uruguay, en Argentina, en Sudáfrica, en España, en Noráfrica también hay, es de otra calidad. Australia. Hasta en Alemania, muy bueno, el vino blanco, etcétera. En Inglaterra tenemos viticultores. Pero bueno, la vocación aquí, solamente ahí en Parras, Coahuila y en Valle de Guadalupe, Sí. tenemos algunas que son caras. Yo las veo caras, ¿no? O sea, a mí realmente me gusta tomar un buen vino. Nunca he tenido dinero para tomarme las mejores botellas de vino Francesas. un Sicilia, un Vega Sicilia, o qué sé yo. Pero tengo un paladar que me dice, este vino está bueno o no me gustó, ¿verdad? Déjame hacer una mención a propósito del turismo en Querétaro, porque la casa Freixenet, que tiene sus viñedos ahí por la Peña de Bernal, en Querétaro alguien se ha dado turísticamente a la tarea de hacer recorridos de Querétaro a Freixenet, y son recorridos que se llevan como todo el día, 8 o 9 horas. Las personas van a las 8:45 de la mañana al punto de reunión y de ahí se los llevan a los campos, a las bodegas, a la cata, a deleitarse un rico queso. También hay un tiempo de esparcimiento para que las personas puedan ir allá a Bernal a comer y luego regresar. Yo creo que también eso es parte de lo que necesitamos hacer en México, el poder reconocer que tenemos regiones. A mí me llama la atención la de esta parte de Querétaro, del estado de Querétaro, donde Freixenet tiene unos campos, unos viñedos extraordinarios. Ya. Y no únicamente Freixenet, hay otras casas también. Sí, lo que pasa es que ya en Aridoamérica empieza aquí en Ciudad Satélite, digamos. Cuando dices norte-sur, bueno, una cosa es decir la franja de los estados que colindan con Estados Unidos, y otra cosa es decir Aridoamérica. Sí. O sea, cuando tú dices norte y sur, pues todo depende de dónde estés parado para ver cuál es el norte y cuál es el sur. Pero si tú dices la poligonal de Aridoamérica, pues viene desde que se acaban las sierras allá por al norte de Veracruz y por acá por Guamuchil, por adentro, eso es Aridoamérica. Y obviamente que llega hasta esta gran cuenca que es el Distrito Federal. O sea, ya rumbo al Bajío, Sí. y ya no es el altiplano, tú ya ves matorrales de selva baja, incluyendo piñeros. Pero ya es un ecosistema diferente. En fin, el punto es que en la medida en que en México no metamos al círculo de un ambiente de negocios al campo con los pequeños, medianos y microempresarios, la fisonomía del país no puede ser otra. Si tú juntas dos moléculas de hidrógeno y una de agua, de oxígeno, necesariamente da agua. Agua, exacto. Bueno, aquí, si los pequeños, medianos y microempresarios no entran en un ambiente de negocios a los terrenos ejidales, que son propiedad del Estado, no tenemos por qué llegar a un desarrollo del capitalismo de otra manera que la que conocemos. ¿Pero qué le falta? La gente en el campo tiene experiencia, sabe hacer su trabajo. ¿Qué le falta? Mira, la gente en el campo, no todos son agricultores. La tierra no toda es agricultura. La tierra también tiene, ya lo estamos viendo en las mineras que están viniendo, que son extranjeras, Sí, ¿verdad? sí. Ahí estaba el problema de Wirikuta, que también era una minera. O sea, hay muchos terrenos que son mineros y son minería de diferente naturaleza. ¿Cuántas veces has estado en Cuernavaca?
y te ha llegado un vendedor de Onix vendiéndote honguitos y elefantitos. Es lo único que les queda después de dinamitar. O sea, no explotan adecuadamente porque no hay recursos, no tienen dinero para meter un equipo que saque bloques y corte y haga lotes y que le dé un valor agregado y que le saque mucho más que los honguitos. Entonces, tenemos esos materiales de construcción y esas minas que no son agrícolas y queremos ver al campo como si fuera agrícola. O sea, en algún momento, allá por 1981, 82, se llegó a considerar que había 22 millones de hectáreas laborables. Pues eso puede ser el 10% del territorio nacional. Claro. O sea, y de ese 10%, pues quizás un 15% tenga riego. O sea, no tenemos la infraestructura porque hacemos un gasto dispendioso al consumo. O sea, le damos a la gente no para que produzca, sino para que sobreviva. Sí. Y tenemos una dispersión tal que la institución, la Secretaría de Educación Pública, que se creó para hacer tal cosa, pues no puede cumplir con el objetivo para el que fue creado. Las instituciones de salud, aquí en México, si lo comparamos con un país desarrollado, en un país desarrollado, por cada 10 cuates que les dan un balazo, sobreviven 9. Aquí sobrevive 1. O sea, tenemos unos sistemas que ya tienen muchas deficiencias, no hay ni medicamentos. Tú ves en diferentes clínicas del Seguro Social colas, gentes que pierde la vida o un miembro o algo porque no hay horario de quirófano. Entonces, queremos hacer las cosas de una manera que no funcionan. Sobre el racismo, que me parece que es muy pertinente. Hay cosas que quedan en el espacio. Por ejemplo, el muro de Berlín es algo que va a ser muy difícil que se distinga a los alemanes de un lado y a los alemanes del otro. Aquí, en Inglaterra, en la India, pues yo he visto, como seguramente ustedes han visto, películas hindús en donde el look fashion es como si fueran de aquí de Televisa, ¿no? Los artistas, ellos y ellas, ¿no? O sea, no son el prototípico hindú. Aquí hay un cuate, ahorita no recuerdo su nombre, que es de la Ibero, que es el coordinador de los estudios superiores, que dice que en México hay un número reducido de criollos que dominan a los mestizos y a los indígenas. Y yo no lo veo así. Yo veo que aquí en México, de entrada, tener un esquema de absolutista para el análisis social en el siglo XXI me parece completamente démodé. Ahora, obviamente, si los criollos son los que vienen aquí y no son de aquí, o nacen aquí, porque realmente esto de las castas surge con Carlos V de Alemania, de origen austriaco, y las castas son a partir de la cercanía de la raza. Entonces, por ejemplo, los españoles son peninsulares, no son ni belgas, ni son austriacos, ni son de la Casa de Habsburgo, o sea, son peninsulares. Los que nacen aquí son criollos, luego venían los mestizos, luego venían los negros, porque racialmente estaban más cerca, y hasta el final se ponían a los indígenas. Entonces, esta situación que marcaron los Habsburgo, psicológicamente no se ha desaparecido. Es en México. Psicológicamente. El problema entre los apaches y los WASP pues son cosas que pasaron en la historia, ya pasaron, ya no hay ese problema, pero ahí está. Entonces, tienes razón, ¿no? Aquí en México tenemos un racismo, bueno, pues que es un racismo de tipo novohispano. Pero lo que quiero decir, lo puse como ejemplo, pero lo que quiero decir es que en general así funcionamos como país. Uno es lo formal y otro es lo real. Creamos una serie de legislación, una serie de instituciones para defender los derechos de la mujer, pero somos profundamente machistas. Entonces, a eso me refiero. Un ejemplo es eso, pero hay más. Y así en todo lo demás. Yo en principio podría estar de acuerdo contigo en que
si no se liga al sector campo con la pequeña, mediana y micro y mediana empresa, difícilmente se va a sacar va a haber un desarrollo integral del campo. Pero ¿qué sucede? Yo tengo mi preocupación respecto a los grandes corporativos transnacionales, que son precisamente los que sí pueden hacer y saben hacer negocio. Nada más, incluso ya no lo hablarían solo a nivel nacional, a nivel mundial. Monsanto y otras transnacionales de los alimentos, y otras que se han adueñado del agua y de las semillas, y ya las han patentado. Sí, quiero hacer dos menciones. Después de Banrural llega la Financiera Rural, es ahora la que otorga el financiamiento para el desarrollo rural. Sería un tema que me gustaría que un día trataras aquí, tocayo, la parte financiera, porque tenemos el elemento humano, gente que tiene, yo creo que la suficiente experiencia para el campo, y el que no, capacitarlo también. Y como tú dices, no es únicamente la agricultura, la parte de la minería en México es un renglón. Y los materiales de construcción. Y materiales de construcción, es verdad. Entonces, no centrar, aquí tú nos abres el panorama de que el campo no es únicamente la agricultura, es ganadería, es minería, y materiales de construcción. Y materiales de construcción. Muy importantes. Sí. Antes de que cerremos el programa, quiero hacer una mención sobre Puebla, sobre la preparatoria de la UPAEP en Puebla, porque la arquitecta Yolanda López Gutiérrez, que es la directora de esta preparatoria allá en Puebla, me hizo llegar un mensaje que leo textualmente para ustedes. Dice así: muy estimado Jesús, me es muy grato saludarte. Como sabes, estamos en época de inscripciones para el ciclo escolar 2014-2015, que dará inicio a mediados del mes de agosto en la Prepa UPAEP Sur, en la ciudad de Puebla. Tenemos exámenes de admisión los viernes 9, 16, 23 y 30 de mayo de 2014 a las 4 de la tarde. El examen de admisión no es un examen de conocimientos, sino de habilidades intelectuales. El costo del examen es de 350 pesos, pero dado que tú y el programa Gestión Social que tan exitosamente conduces y produces son amigos y colaboradores de UPAEP, me permito ofrecer para todo tu auditorio examen de admisión gratuito durante el mes de mayo, solo mencionando al llegar al plantel para presentarlo que escucharon la promoción en tu programa. La dirección de nuestro plantel es calle Independencia número 6339, Colonia Patrimonio, en la ciudad de Puebla, y nuestros teléfonos son 01 222 233 1342 y 01 222 264 3827. También pueden registrarse en nuestra página www.upaep.mx/prepa. Agradezco en todo lo que vale el apoyo que siempre has brindado a UPAEP. Recibe un fraternal abrazo, Yolanda López Gutiérrez. Ojalá que quienes estén interesados, ya sea porque vivan en la ciudad de Puebla o en el estado, o en Tlaxcala, o en el mismo Distrito Federal, o en Cuautla, en Cuernavaca, y estén interesados en poder estudiar en la UPAEP, que es una universidad con mucho prestigio desde Puebla hacia el sureste, sepan que tienen una excelente oportunidad. Estamos hablando en este caso de la Prepa UPAEP Sur. Ojalá que quienes estén interesados, alumnos y padres de familia, aprovechen esa oportunidad, inclusive para conocer la UPAEP, si es que no la conocen. Nosotros hacemos esta parte de colaboración porque creemos en los principios y valores de esta universidad. Ojalá aprovechen esta oferta que nos hace la arquitecta Yolanda López Gutiérrez. Isabel, hemos llegado al final del programa. Gracias. Tocayo, como siempre, los temas que trae siempre son temas muy fuertes. Siempre, todos. Y eso lo lleva a uno a reflexionar, a pensar, a estudiar, tocayo. Hay que estudiar de todo esto. No puede ser de memoria, o no. Tú lo has hecho por 40 años, tocayo. Y en las últimas noticias tienes aquí está la prueba. Recortes mínimo de 2 meses. Y ahora con la participación de Tomás, te agradezco muchísimo. Porque fíjate cómo la filosofía nos enseña
a que desde fuera un punto tiene 360 grados de opinión. Y tú nos llevas a eso, a que pongamos a pensar un poquito en esos temas tan importantes y todos los que hay alrededor de este tema tan importante que es la parte del campo. Muy agradecidos. Gracias, Isabel. Muy amables por haber estado con nosotros. Nos veremos aquí el próximo martes, Dios mediante. Pásenla bien. Hasta pronto. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.